Bienvenidos a este nuevo tutorial. Te explicaré qué es el movimiento circular uniforme a partir de sus ecuaciones. Primero, el movimiento circular uniforme es aquel que tiene una trayectoria circular con una velocidad angular constante y cuyo radio siempre debería ser constante. Se aplica en relojes, en rueda de Chicago de la Fortuna que se encuentra en la Ciudad de Hierro o en los parques de diversiones. Tiene unas condiciones o características, que siempre debe describir ángulos iguales en tiempos iguales, que el vector de velocidad cambia su dirección mas no su valor. No tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí aceleración normal que se dirige hacia el centro de la curvatura. El periodo, que es el siguiente elemento en un movimiento circular, es el tiempo empleado en dar una oscilación, un giro o una rotación. Por ejemplo, en nuestro planeta, el giro tarda 24 horas o un día completo. Depende del tiempo y del número de vueltas, donde el número de vueltas no tiene unidades, pero el tiempo se mide en segundos. Por tanto, el periodo también debería ser medido en segundos. La frecuencia, que es el siguiente elemento, es el número de vueltas por segundo. Se emplea generalmente cuando se habla de motores en el concepto de revoluciones por minuto. Depende también del número de vueltas y del tiempo, solo que las unidades de la frecuencia son los hertz, que es 1 sobre segundo. Si te diste cuenta, tanto el periodo como la frecuencia son conceptos inversos. Por tanto, podríamos definir que el periodo es lo inverso de la frecuencia, o que la frecuencia es lo inverso del periodo. La velocidad lineal o tangencial se define como el cambio de desplazamiento en función del tiempo, recordando esta fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Si asumimos que el desplazamiento es un giro completo, significa que estamos hablando del perímetro de un círculo, por tanto el desplazamiento sería 2π por radio. Y el tiempo, como estamos hablando de una vuelta completa, sería el periodo. Por tanto, la velocidad se define de esta manera, donde el radio se mide en metros o centímetros, la velocidad en metros por segundo o centímetros por segundo. La velocidad lineal o tangencial, como vimos, depende también del periodo. Y recuerda que la frecuencia es lo inverso al periodo, por tanto podemos definir la velocidad también de esta manera, donde la frecuencia, recuerda que se mide en hertz. La velocidad angular, que es un elemento nuevo, es simplemente el ángulo en función del tiempo. Si asumimos que se habla de un giro completo o de un movimiento circular completo, este ángulo equivale a 2π y el tiempo sería igual al periodo. Por tanto, esta sería la fórmula de velocidad angular, donde el periodo, recuerda que se mide en segundos, y la velocidad angular serían radianes por segundo. Ahora, si recordamos muy bien, la frecuencia es lo inverso al periodo. Por tanto, velocidad angular también se puede definir como 2π por frecuencia. La velocidad angular se relaciona con la velocidad tangencial o lineal simplemente con el radio. Por tanto, podemos definir que la velocidad también es esto. La velocidad lineal dependería de la velocidad angular y del radio. El siguiente elemento, que es la aceleración, se define como el cambio de la velocidad en función del tiempo, solo que sería la velocidad al cuadrado sobre el radio, donde la aceleración, recuerda que se mide en metros por segundo al cuadrado o centímetros por segundo al cuadrado, dependiendo si hablamos del sistema MKS o CGS. La fuerza, que es el siguiente elemento del movimiento circular uniforme, se hablaría de que hay dos tipos de fuerza. La fuerza centrípeta, que va en la misma dirección del radio y que te dirige hacia el centro de curvatura. Un ejemplo de ello es la fuerza gravitatoria, que te lleva hacia el centro de la Tierra. Por el contrario, la fuerza centrífuga es aquella que te aleja del centro del radio o que va hacia afuera del centro de curvatura. Para ambos casos, cumpliríamos con la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Recuerda que la masa en el sistema MKS se mide en kilogramos o gramos y la fuerza en newtons o dinas, dependiendo del sistema en que estés hablando. Muchas gracias a todos
Nos veremos en una próxima ocasión donde te explicaré ejemplos de las aplicaciones de estas fórmulas vistas hoy. Hasta la próxima.